Buenos días, amados hermanos. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo una lección más de nuestra escuela dominical. En esta ocasión tendremos la lección número 46 con el título Los padecimientos de la fe. El pasaje impreso en nuestras lecciones se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 al 20. El texto áureo se encuentra en el versículo número 14, que dice: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. El propósito de nuestra lección, hermanos, es enseñar que en la vida cristiana hay obstáculos como dudas, oposiciones y persecuciones. Estos son necesarios en la vida del creyente para purificar nuestra fe. Oremos antes de iniciar la lectura de la palabra de Dios. Padre Santo, estamos en esta mañana dispuestos, Señor, a abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Que se haga, Señor, tu voluntad en nuestra vida, de tal manera que podamos recibir, Señor, esta palabra tuya, que es viva y eficaz, esta palabra que refresca nuestra alma. Líbranos, Señor, de todo error, de toda mala interpretación, y guarda tú, Señor, nuestra vida, Señor. Líbranos de todo mal y, Señor, resérvanos para el día de tu venida. Te rogamos tu bendición para iniciar este estudio en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hermanos en la ciudad de Tesalónica, por haberse convertido al verdadero evangelio, al verdadero Dios, y habían dejado también los ídolos, sufrieron persecuciones por parte de sus compatriotas. Sin embargo, esto no logró que la semilla del evangelio se ahogara. Ellos soportaron la aflicción, siguiendo el ejemplo de las iglesias que estaban en Judea. Iniciamos en el versículo número 13 de Primera a los Tesalonicenses 2. Nos dice: por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según en verdad, la palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creísteis. En versículos anteriores, hermanos, se nos menciona que los hermanos habían recibido la palabra de Dios y como consecuencia habían recibido también tribulaciones. San Pablo se refiere en este versículo acerca de la palabra de Dios que ellos llevaban y que ellos predicaban, y hace una diferencia entre lo que es la palabra de Dios y la palabra de los hombres. Veamos estas diferencias. Veamos primero las palabras de Dios. Las palabras de Dios, hermanos, son eternas, son permanentes, no tienen fin, son sabias, son justas, son santas, son fieles, tienen poder. Ellas son capaces de capacitarnos, de hacernos ver nuestro error y de hacernos llevar una vida agradable delante de Dios. Hebreos 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los tesalonicenses habían oído y recibido la palabra del Señor, y de esta manera obraba la palabra maravillosamente y transformaba sus vidas. Esto es lo que hace la palabra de Dios en el ser humano. En contraste con las palabras de los hombres. Las palabras de los hombres son frágiles, son perecederas, son falsas, son necias, son vanas y son triviales.
¿Cuánta diferencia hay entre la palabra de los hombres y la palabra de Dios? No obstante, cuando la palabra de Dios es predicada, los insensatos la desprecian. Al hacerlo, no rechazan al hombre que les comparte la palabra divina, sino rechazan al mismo Dios. Hermanos, cuidémonos de no despreciar las santas escrituras, porque las palabras de Dios, la Santa Biblia, es un medio de gracia que nos limpia, nos da testimonio de lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios nos redarguye, la palabra de Dios nos convence, nos instruye y nos capacita para toda buena obra. Continuamos en el versículo número 14. Dice así: porque vosotros, hermanos, habéis sido imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido también vosotros las mismas cosas de los de vuestra nación, como también ellos de los judíos. Este es nuestro texto áureo. Dice aquí que la iglesia de Tesalónica había nacido, hermanos, en medio de persecuciones. Ellos habían afrontado esta circunstancia y lo habían hecho con fe. Habían aceptado al Señor y lo hacían al igual que la iglesia que se encontraba en Jerusalén y en toda Judea. Los padecimientos por la fe son los mismos en todos los lugares a los que se lleva el bendito evangelio. En ellos existe rechazo, amenazas, injuria, maltrato y persecuciones. También hay injusticias, incluso en algunos lugares también hay muerte. Sin embargo, hermanos, esto no nos debe de desanimar. El enemigo siempre se va a oponer para que resplandezca la luz de la verdad. Pero confiemos, el apóstol San Pablo nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. La palabra divina es poderosa y llevará y hará todo lo que Dios quiere en cualquier lugar donde sea sembrada. Sigamos esparciendo, hermanos, esta bendita palabra, esta semilla que a su tiempo dará fruto. El Señor es el que se va a encargar de esto. Nuestro deber es llevar la palabra a los que no la conocen. Nuestro deber es sembrarla. No nos debemos avergonzar del evangelio. En el versículo 15 podemos ver que había una situación difícil en este lugar. Dice: los cuales aún mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles, a fin de que se salven, para henchir la medida de sus pecados siempre, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. La persecución y las tribulaciones que habían sufrido los hermanos en Tesalónica habían sido principalmente de los judíos. Incluso el mismo apóstol San Pablo, cuando él perseguía a la iglesia antes de su conversión, era un acérrimo enemigo del evangelio y era un perseguidor de la iglesia. Los judíos instigaban a las autoridades a arremeter en contra de los nuevos creyentes. Incluso de San Pablo se nos dice que había llegado a la situación de ser herido, de ser lastimado, golpeado, azotado, estado en la cárcel, e incluso lo habían dejado medio muerto por predicar esta preciosa palabra. Él había sido testigo de cómo había dado su vida Esteban por predicar la palabra de Dios, y ahora lo sufría en carne propia. El pueblo judío, en la ceguera de su fanatismo y del error, había perseguido no solo a los predicadores desde el Antiguo Testamento, sino que también lo hizo con el autor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo.
Ellos pensaban que la salvación era solamente para su pueblo y que los gentiles eran un pueblo despreciable que no merecía conocer a Dios. Había egoísmo y resistían a Dios mismo oponiéndose a la predicación del Evangelio. Incluso pensaban que hacían bien persiguiendo a los cristianos. Pensaban que servían a Dios asolando las casas de los hermanos, como lo había hecho el mismo San Pablo. Estas acciones, hermanos, fueron realizadas en ignorancia. Lo dice San Juan 16, versículos 1 al 3, donde el Señor nos advierte acerca de estos acontecimientos. Nos dice: estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre y a mí. Los hermanos han sufrido persecuciones por ignorancia. Tiempo después sabemos que las personas que los hirieron, que los golpearon, se han convertido en muchas ocasiones al Evangelio y testifican y decían: no sabemos lo que nos pasó, no sabemos por qué los insultamos, por qué los golpeamos, y ahora comprendemos, ahora se nos han abierto los ojos para recibir al Evangelio. Dice la palabra de nuestro Dios que debemos de predicar para que todas aquellas personas que son enemigas vengan al conocimiento de la verdad. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, es bendecir a los que nos persiguen, orar por los que nos ultrajan y por todos aquellos enemigos del Evangelio. El versículo 17, hermanos, continúa diciendo: mas vosotros, hermanos, privados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. La ausencia del apóstol San Pablo de la iglesia fue por las amenazas, fue por las persecuciones, los perseguidores. Esta separación solamente había sido temporal y era externa y limitada. Ellos estaban ausentes físicamente, pero su corazón, sus afectos, las oraciones por los hermanos estaban siempre delante de Dios. Y el apóstol San Pablo y Silas y Timoteo y todos los demás que estaban también allí estaban ligados al corazón de nuestros hermanos. El versículo 18 narra que el apóstol San Pablo había querido ir a visitarlos. Dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, a la verdad, una vez y otra, mas Satanás nos embarazó. Por este amor que el apóstol sentía, había sentido la necesidad de regresar, de visitarlos, de verlos nuevamente, de consolarlos. Él intenta en varias ocasiones ir y verlos personalmente, pero había sido estorbado por Satanás. Satanás busca ocasión para entorpecer la obra de Dios y la edificación de los hermanos. La Santa Palabra dice que el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Él trata de exterminar al pueblo de Dios, mas el Padre de los cielos está con nosotros como poderoso gigante. Confiemos, hermanos, y aunque el diablo estorbe a cada momento nuestras intenciones de buscar a Dios, debemos nosotros de tomar fuerza, de cobrar ánimo y de confiar en el Señor, porque el Señor es todopoderoso y vence toda maquinación y todo engaño de Satanás. En el versículo 19, el apóstol se hace una pregunta muy interesante. Veamos, dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿Cuál es el motivo o la razón para soportar todos estos padecimientos, estas aflicciones? Y él mismo nos da la respuesta y contesta: ¿no sois vosotros? La iglesia
del Señor es carísima, es amada, ha sido comprada por precio, ha sido redimida por el Señor, ha sido lavada en su sangre preciosa y también espera su venida. Nosotros somos esa gloria de todos aquellos que han predicado el Evangelio, de todos aquellos que han dado su vida por el Señor, por predicar su santa y bendita palabra. El versículo 20 nos dice algo muy cierto, es una declaración admirable que hace el apóstol. Él dice que vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los predicadores del Evangelio, los hermanos que caminan puerta tras puerta anunciando la palabra de Dios, tienen una gloria y un gozo. El que más personas nos acerquemos a la palabra de Dios, que seamos salvos por creer en Él, que cambie nuestra vida, que cambie nuestra condición, que aquel viejo hombre muera con todos los rudimentos, con todas las cosas pasadas y recibamos la nueva vida en Cristo, la nueva vestidura que Él nos da. Dice también este último versículo, que debemos de tener ese gozo, esa esperanza también para llevar nosotros a su vez a los que no conocen el bendito Evangelio. Que este versículo, hermanos, nos dé esa esperanza, esa fe y ese amor para sobrellevar cualquier aflicción, cualquier tribulación, persecución o incluso si nuestra vida está en peligro por predicar la palabra de nuestro Dios. Debemos de cobrar este ánimo, debemos de tener una vida como cristianos agradable delante de Dios, debemos aceptar la bendita palabra de Dios para llevarla a otros. Que el Señor nos bendiga en esta hermosa labor a la cual Él nos ha llamado. Amén.